¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Transporte al Día, este programa que hacemos para la Cámara de Transporte del Uruguay a través de BTV. El de hoy es un programa un poco especial porque necesitamos razonar entre todos. Gonzalo Márquez es un especialista, es un experto en movilidad y fue durante mucho tiempo director de transporte de la Intendencia de Montevideo. Hace poco se fue, hoy es consultor, hoy es docente en la Universidad Católica y tiene una enorme cantidad de ocupaciones más, todas vinculadas a la movilidad, al tránsito y al transporte. Y a través de su cuenta de Twitter, un día publicó que cada vez que hablamos de subvención en el transporte, pensamos en el transporte público. Y él dice que también subvencionamos el transporte vehicular particular. ¿Cómo es eso? Bueno, se lo fuimos a preguntar. Tenemos un programa entero con Gonzalo Márquez, exdirector de transporte de la Intendencia de Montevideo, que analiza por qué todo lo que hacemos es en favor del automóvil y en desmedro de todo lo demás que se mueve por la calle. De todo. La prioridad la tiene el automóvil y según él no es o no son las mejores decisiones. Aquí la charla que mantuvimos con Gonzalo Márquez. Yo tuve dos pasajes por la Intendencia de Montevideo, el primero del 2008 al 2010 y el segundo desde el 2013 hasta finales del 2021. ¿Siempre vinculado con temas del transporte? Sí, siempre. Desde que yo ingresé a la Intendencia en el 2008, las dos veces que ingresé fue por concurso. El primero era justamente pues estaba gestando la unidad ejecutiva del plan de movilidad, que luego fue la que se encargó de desarrollar la tarjeta STM, digamos, las buenas noticias, y Claro. luego también fue la Sí, sí. encargada de desarrollar proyectos que tuvieron Claro, notorios problemas, como el corredor Garzón, por claro, ejemplo, pero también el claro, intercambio Orbeloni. claro, En fin, era la unidad que se conformaba claro. para gestionar el préstamo del BID que se había hecho en ese momento. Y en esa época la llegada de los primeros coches eléctricos, ¿no? A partir del 2013-2014, en conjunto con el Ministerio de Industria y en conjunto de Industria y Energía y en conjunto con la UTE y la Intendencia de Montevideo, empezamos a estudiar cuáles eran las reales posibilidades de incorporación de flota eléctrica en Montevideo, porque veíamos que ese iba a Claro. ser el futuro. Y hicimos las primeras pruebas en un ómnibus, en un vehículo particular que luego fue el primer taxi también, y el ómnibus también fue el primer ómnibus. Y bueno, desde ahí ya, digamos, hace 10 años que el tema de la electrificación de la flota ha sido objeto de múltiples medidas. Queda mucho por hacer todavía. ¿Y te fuiste de la Intendencia cuánto hace? Hace un poquito menos de 2 años, casi Ahí 2 años. ¿Y a qué te estás dedicando desde ese momento? Bueno, me sigo dedicando a los temas de movilidad y de transporte, que son bastante más que mi trabajo, sino que son mi pasión también. Entonces, gustoso de poder seguir trabajando en estos temas para organismos internacionales, para consultorías que requieren del tipo de expertise que uno puede haber adquirido. Y Así además que en esos docencia. temas. También docencia, eso sí, también de hace mucho tiempo. Fui docente en facultad, soy docente en educación secundaria también de economía, y bueno, también ahora estamos comenzando un curso de capacitación en la propia Universidad Católica, en un curso de sustentabilidad, y el módulo de movilidad sustentable lo estoy llevando adelante yo con otro colega. El disparador, ya lo decíamos nosotros en la presentación del programa, el disparador de la charla contigo fue una serie de cosas que tú publicaste en Twitter, cuando todavía era Twitter, creo, que ahora es X, pero donde tú hacías pensar a la gente porque planteabas algo que hasta ahora yo creo que nadie ha planteado, que es cuánto debemos renunciar los seres humanos para que tengamos algunas cosas de ventaja, como por ejemplo tener un automóvil. Pero además decías que, o lo llamabas, y ese fue lo que me sorprendió a mí, una especie de subsidio del ser humano para con el automóvil, para que el automóvil sea lo que hoy todos vemos que es. ¿Cómo es esa historia? Explícamela. Primero que lo hice provocadoramente, Sí, justamente sí. para tensar esa reflexión y fomentar el intercambio, que me parece que eso es mejorar la calidad de nuestras discusiones es en sí un objetivo. Las ideas que estaban ahí Son planteadas varias ideas, ¿no? son varias ideas, pero tienen un hilo conductor, que Sí. es qué es lo que impone
a una determinada ciudad tener una movilidad que esté basada en autos. Y quiero ser muy preciso en esa idea de basada en autos, porque es obvio que el automóvil tiene un lugar relevante en la movilidad de las personas. Nadie está diciendo que así no sea. El asunto es cuando la movilidad está basada, cuando la espina dorsal de cómo nos movemos pasa a ser el automóvil. Y ese es un fenómeno relativamente reciente en nuestra sociedad, porque hace 30 años la espina dorsal era el transporte público. ¿En nuestra sociedad o en el mundo? En el mundo. Hay veces que nosotros llegamos un poco más tarde que otras sociedades a los fenómenos. Los fenómenos de congestión, que ya, digamos, hay ciudades que hace 30 años que están lidiando con ellos. Nosotros es relativamente reciente la aparición de esos temas. La ventaja de llegar tarde es que también podemos obtener lecciones aprendidas de los otros, ¿no? Podemos también ver lo que los otros hicieron bien, lo que hicieron mal, y aprender de eso para definir nuestro propio destino, ¿no? ¿Y eso es irreversible? Es una gran pregunta a la cual no podría dar una respuesta segura. De vuelta voy a intentar problematizar un poco la respuesta. Primero, en la medida que continúen las tendencias actuales, es irreversible. ¿A qué me refiero con las tendencias actuales? Es lo que viene ocurriendo en los últimos años, es un aumento sostenido, constante, de la tasa de motorización de las personas. Esto es, los hogares, vamos a centrarnos en Montevideo y área metropolitana, crecientemente van accediendo a vehículos, a motos y sobre todo a autos. Esto que era un fenómeno capaz que del 20 o 30% de la población de mayores ingresos hace 30 o 40 años, hoy es un fenómeno mucho más extendido a todos los sectores de la sociedad. Eso es una buena noticia, porque tener un auto, son evidentes las ventajas te da calidad de vida, que tiene tener un auto para una cantidad de usos. Ahora, el asunto es cuando ese aumento en la tenencia, que democratiza la tenencia del automóvil, se termina traduciendo en un uso cotidiano, diario, para todo tipo de uso, para aquel que tiene sentido, pero también para aquel que no tiene sentido, para trasladarme 5 kilómetros a las 11 de la noche o para trasladarme 15 cuadras a las 10 de la mañana, cuando en lugares donde donde tengo otras alternativas y sin embargo no las estoy utilizando. Entonces, ese fenómeno de aumento en la tasa de motorización ha implicado un aumento en el uso, o sea, tengo el automóvil, entonces lo uso, no es que lo tengo y lo uso para algunas cosas, sino que mayormente lo termino usando para todo porque hay un tema de hábito, además. Una vez que uno se habitualiza a determinadas cosas, eso sigue siendo así. Entonces, la contracara es el decrecimiento en la utilización del transporte público. El transporte público movilizaba 400 millones de pasajeros a principios de la década del 90, el año 2019 cerró en 250 millones de pasajeros y la situación que tenemos post-COVID es una de 210, 215 millones de pasajeros. Entonces son como las dos caras de la misma moneda. El incremento en la movilidad individual es el decremento en la movilidad colectiva. El asunto es entender que ese cambio de patrón, primero, y volviendo a tu pregunta, si uno lo proyecta para adelante, vamos a tener más de eso, porque todavía tenemos margen para seguir creciendo en la tenencia de vehículos. Todavía quedan muchos hogares que no tienen vehículos y que seguramente de la mano del incremento de los ingresos y del propio abaratamiento de los vehículos van a tenerlos en las próximas décadas. Si no podemos disociar el incremento en la tenencia de los vehículos con el uso de los vehículos para todo tipo de uso, las situaciones que hoy tenemos de congestión en algunos horarios, en algunos lugares, que es más que lo que teníamos hace 5 o hace 10 años, vamos a tener mucho más de eso en el futuro. ¿Me permitís hacer una pausa? A la vuelta me interesaría profundizar, dar ejemplos de cada una de esas ideas que tú decías que lo hacías como para hacernos pensar. ¿Cómo no? Señores, estamos hablando con Gonzalo Márquez, experto en movilidad sostenible. Estamos haciendo Transporte al Día a través de BTV, hacemos la primera pausa y después de ella seguimos charlando con Gonzalo.
Continuamos, amigos, haciendo Transporte al Día. Continuamos hablando con Gonzalo Márquez, experto en movilidad sustentable o sostenible. Les decía cuando comenzamos el programa que nuestra charla había partido desde unos tweets que él publicó hace algunos días y que sorprendieron a mucha gente, entre ellos a nosotros. Él decía, cuando hablamos de subsidios al transporte, generalmente pensamos en el transporte público, si son convenientes, si podemos mejorar el diseño, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero es algo incompleto. Si yo les dijera que la movilidad privada en automóvil está subsidiada, sí, eso mismo. Y comienza a dar él algunas de las razones por las cuales él dice que la movilidad privada está subvencionada. ¿Cómo es eso, Gonzalo? Voy a partir de un concepto que es muy parecido a ese, yo lo reformulé ligeramente para hacerlo un poco más provocador. Sí. En economía existe, es una rama entera de estudio, el estudio de las externalidades. ¿Qué se conoce como una externalidad? Es el efecto que la acción de un agente provoca sobre otro. Voy a dar un ejemplo tonto. Si se instala el shopping de Punta Carretas en el barrio de Punta Carretas, los predios que están alrededor, las casas, se valorizan. Tal cual. Ese no era un objetivo del shopping de Punta Carretas. Sin embargo, esas personas se benefician de eso. Y si pones una cárcel, capaz que bajan los precios. Exactamente, ¿no? No es el objetivo ese, pero ese es un ejemplo de externalidad positiva o negativa. Exacto. Y que no hay una compensación por ello, porque no es que esas personas ven que el valor de su inmueble sube o baja por esa intervención que ocurrió, y no hay una transacción de mercado, digamos, atrás que compense en un sentido o en otro. Exacto. Esa idea siempre ha estado clara, que el transporte individual motorizado genera una serie de externalidades que tienen que ver, yo reformulé esa idea porque ese es el punto, ocurren cosas cuando la movilidad de una ciudad está basada en moverse en autos, ocurren cosas que no forman parte del costo en el cual un automovilista incurre cuando se moviliza. Y esa es la idea central. ¿A qué voy? Porque la reacción, cuando uno dice, bueno, la movilidad individual está subsidiada, la primera reacción va a ser, no, ¿cómo vas a decir eso? Claro. Yo compré mi auto, pago impuestos, patente, yo pago nafta, pago peaje, entonces, ¿dónde está el subsidio, no? Sin embargo, en el transporte público tendemos como a verlo más claramente porque se subsidia los viajes de los estudiantes o de los jubilados, o el precio del combustible para el transporte público, o el precio mismo del boleto. Para que se abarate la tarifa, y está como explicitado. Exacto. En el caso de la movilidad individual es como más complejo, hay que hurgar un poquito más para entender por qué. Entonces ejemplifico que era un poco lo que luego se desarrolla en ese tweet. Esto es así. Cuando la movilidad basada en automóviles genera sobre otras modalidades de transporte, le genera costos, implícitos o explícitos. Voy a dar algunos ejemplos. Comencemos por el transporte público. Cuando la cantidad de autos en la vía pública se incrementa, eso produce congestión. Esa congestión, impacta sobre los propios automovilistas, pero impacta sobre aquellas personas que escogieron moverse en transporte público. ¿Por qué? Porque en la medida que no haya definida una vialidad exclusiva de circulación para el transporte público, la congestión termina como atrapando a todos. Exacto. Sin embargo, esas personas que escogieron moverse en transporte público lo están haciendo de una forma mucho más eficiente en cuanto al espacio que están requiriendo para ello. Vamos a hacer cuentas sencillas. Un ómnibus mide 2,5 metros de ancho por 12 metros de largo, ¿no? Estamos hablando de 30 metros cuadrados. En 30 metros cuadrados hay 50 personas que se están trasladando. O sea, 50 personas, 30 metros cuadrados. Un auto mide 2 metros de ancho por 5, o sea, son 10 metros cuadrados, donde usualmente una persona, la tasa cuando se ha monitoreado en Montevideo, la ocupación promedio es 1,3, ni llega a 2. No llega a 2 personas. Entonces, en 10 metros cuadrados se mueven 1,3 personas en el auto. En el ómnibus, en 30 metros cuadrados, 50 personas. Obviamente la modalidad del transporte colectivo requiere de mucho menos espacio. Cuando ese espacio es tomado por los automovilistas, le terminan generando costos también a las personas que se están moviendo en transporte público. Por ejemplo, los tiempos de viaje en las líneas de Montevideo, yo publicaba allí una selección arbitraria completamente, no era la idea hacer un estudio pormenorizado, sino simplemente tomar 10 líneas de las relevantes que atraviesan diferentes barrios, que todos las hemos tomado, las conocemos,
Y ahí tenemos que los tiempos de viaje, los minutos entre origen y destino, han aumentado 12, 14, 16, 18%, una media un 15, 16% en los últimos 15 años. Y eso no es otra cosa que el producto de la congestión causada por los autos. Los ómnibus no causan congestión. No, claro. Los ómnibus sacan congestión. Exacto. Cuanto más, digamos, más personas se trasladan en ómnibus, menos congestión hay y viceversa. Sería imposible, Gonzalo, pensar, aunque sería muy lindo pensar, en una ciudad donde solo hubiera ómnibus. Tampoco porque hay usos. Claro. O sea, no tiene sentido que una línea de transporte público cubra todas las necesidades de demanda. Hay veces que tiene sentido utilizar un auto. Bien. Pero por algo, y yo voy a apelar a tu banco de imágenes para mostrar, por algo, cuando te ofrecen vender un auto, ese auto es el único que pasa por la calle. Claro, por supuesto. A ver, reformulo ligeramente lo que vos decís. Sin duda que una mejor movilidad la vamos a tener cuanto el transporte público más relevante sea en la movilidad general de la ciudad. El transporte público y el transporte activo también, ¿no? Exacto. Entonces, volviendo al punto cuando decíamos los subsidios, las personas que se están moviendo en auto no están pagando por ese mayor tiempo. Y digo, no están pagando por el mayor tiempo que las personas que se mueven, porque ahí hay un costo de eso. Cuando hablamos de costos, no son solamente monetarios. Los costos también son, por ejemplo, si yo hago que tú demores más en tu tiempo. ¿Quién paga esa cuenta? ¿Quién está pagando por si llegas tarde y te descuentan? ¿Quién está...? Pero ni siquiera eso, es que te tuviste que despertar antes, que tuviste, o vas a descansar menos, o vas a estar menos tiempo de calidad con tu familia, o etcétera, etcétera. Eso es una forma, pero no es la única. Hay otro costo que también está relacionado con el transporte público, que es, si disminuye la velocidad por efecto de la congestión, entonces una línea que, por ejemplo, tiene 20 kilómetros y que se mueve a 20 kilómetros por hora, que es una velocidad ágil para desplazarse en transporte público, imaginemos que para cumplir una frecuencia de, qué sé yo, de 10 minutos, esa línea requiere de 6 vehículos para poder cumplir una frecuencia de cada 10 minutos. Si la velocidad, en vez de ser 20 kilómetros por hora, por efecto de la congestión, pasa a ser de 10 kilómetros por hora, en vez de requerirse 6 unidades, se van a requerir 12 unidades. Para mantener la misma frecuencia, para que el ómnibus pase cada 10 minutos, como ahora es más lento, se requiere el doble de unidades, lo que implica el doble de costo. ¿Quién está pagando por esos costos? Tampoco nadie lo está haciendo. Exacto. ¿Puedo hacer otra pausa? Tenemos más ideas. Hay más ideas provocativas, como dijo Gonzalo, que escribió en su cuenta de Twitter. Las hablamos a la vuelta de esta pausa. Continuamos, amigos, aquí en Transporte al Día. Seguimos hablando con Gonzalo Márquez. Gonzalo, otro de los elementos que vos marcabas como que estamos subsidiando el transporte particular es el tema del peatón o la relación con el peatón. ¿Cómo es eso? Y bueno, también son cosas que tenemos naturalizadas, ¿no? Tenemos una cantidad de cuestiones de diseño de la ciudad, de las calles o de los cruces que están pensados con la lógica de agilitar la circulación fluida de los coches. Voy a poner dos ejemplos de eso, ¿no? Es usual en Montevideo, cuando uno va a cruzar, hay cruces que de repente generan como dársenas rápidas para que los cruces, para que justamente los autos no tengan que detenerse y cruzar. Hay ejemplos de diseño, seguramente lo podamos ilustrar, pero que están hechos justamente para que la curva sea rápida. La contracara de que la curva sea rápida es que el automovilista se siente confiado porque justamente ve que es algo donde no tiene que detenerse. Claro. Y la contraria, ¿cuál es? Es que cualquier persona que quiera cruzar ahí tiene que estar mirando con 5 ojos. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, porque son curvas de alta velocidad. Justamente están hechas para eso. Claro. Si están hechas para eso, eso es lo que va a ocurrir. Exacto. Eso impone un costo sobre las personas que quieran cruzar, que van a tener que estar muy atentas. Pero además de eso, ese costo que se impone no es lo mismo que el que se impone sobre una persona, un hombre de 30 años que puede cruzar corriendo en un pique, con una persona que va con dos gurises chicos, con bolsa de mandado, o una persona de edad mayor, donde necesariamente va a tener que tener otra velocidad en el cruce. O sea que
este diseño también se descarga, no se descarga incluso homogéneamente entre las personas. Aquellas personas que tienen condiciones más vulnerables para movilizarse en la vía pública son los que sufren más, por más que también lo normalizan, Claro. pero que objetivamente son las personas más perjudicadas por este tipo de diseño. Ese era un ejemplo. Los cruces, cualquier Claro. cruce. Pero podemos verlo también en cruces semaforizados. En cruces semaforizados donde puede haber un alto flujo peatonal que quiera cruzar una calle de un lado al otro. El ejemplo de la Rambla es como muy claro. Sí, sí, sí. Tenemos de un lado, digamos, el mayor paseo de toda la ciudad y atravesado una vía rápida que todos hemos naturalizado que es una vía rápida Sí, claro. para Sí, sí, ingresar sí, y casi una autopista. entrar y salir. Es una especie de autopista urbana que conecta al este, ¿no? Y ahí evidentemente tenemos un conflicto, porque al final del día, ¿qué es la Rambla montevideana y las playas? O sea, ¿es un paseo o es una autopista? Las dos cosas no puede ser. No. Ese es el punto. Como no tenemos procesada del todo esa discusión, tenemos, por ejemplo, situaciones en donde hay, si vamos a la parte de Malvin, por ejemplo, podemos encontrar un kilómetro entero en donde no hay semáforos. Y del otro lado hay ni más ni menos que decenas de edificios con miles de personas que están viviendo, que es natural que quieran acceder A cruzar. Sí, a sí, sí. cruzar, y sin embargo naturalizamos que esas personas no puedan hacerlo en línea recta, sino que tengan que caminar 5 cuadras o 6 cuadras para llegar a un semáforo, cruzar. Seguramente algunas personas lo harán, otros no. Van a querer cruzar en línea recta porque es muy grande el llamador Y de poniendo tener, en de tener riesgo su enfrente, vida. porque no quiero perder el tiempo y Claro, quiero ir a claro. donde quiero ir rápidamente, sí. al igual que le pasa a los automovilistas, Exacto. que queremos ir cuando estamos rápidamente, Sí, sí, sí. también nos pasa a los peatones, cuando podemos encontrar un atajo, lo usamos. El asunto es que para usar ese atajo, eso se hace al costo de un mayor riesgo, porque vamos a estar cruzando en condiciones no adecuadas, en condiciones de inseguridad, por ejemplo, la Rambla. O también podemos verlo en el caso de los cruces semaforizados, en donde para darle fluidez a la Rambla y bajar los tiempos de viaje sobre la Rambla, necesariamente se penaliza la transversalidad de la Rambla y en particular los Claro. cruces, por ejemplo, los cruces peatonales. Esto es particularmente bien claro en zonas muy densamente utilizadas por peatones, como es toda la zona del Parque Rodó, ¿no? Entre ahí a la, Sí, sí, a la sí, altura del parque mismo, Sí, que hay sí, sí. varios semáforos, Sí, y es bueno, verdad. ahí los tiempos de viaje privilegian la fluidez de los coches en la Rambla y muchas veces imponen costos a los peatones. La propia ciudadanía, el propio ser humano, a veces se queja cuando los semáforos, uno dice, no están coordinados. Por O sea, supuesto. me hacen parar. Es como que es un Pero delito. lo que pasa es que el propio concepto de coordinación es un concepto pro auto, porque Exacto. la coordinación no es para el transporte público, porque el Exacto. transporte público tiene que parar. Exacto. Entonces, al transporte público no le sirve una onda verde Sí, sí, sí. a 60 Sin embargo, Sí, como sí, sí. automovilistas la demandamos. El asunto es entender las consecuencias que eso tiene. Y además, en general, el sistema político reacciona a las demandas de los ciudadanos. Por lo tanto, si queremos, el punto es, si queremos dar más fluidez a los autos, eso no es posible de hacerse sin que el resto de las formas, de las modalidades de movilizarse incurran en costos. Ni que hablar de las bicicletas, las motos y todo Por eso. supuesto, están en la misma lógica. ¿No? ¿Cómo es en el mundo? ¿Es igual? El mundo es algo muy diverso, entonces a mí me cuesta mucho utilizar la expresión en el mundo está ocurriendo tal cosa, Claro, porque claro. daría como la impresión de homogeneidad. Claro, claro. La realidad es que nosotros somos los dueños de nuestro destino y en el mundo, a ver, en las ciudades europeas, por ejemplo, Sí. para empezar con pedazos del mundo, Sí. las ciudades europeas, la mayor parte de las ciudades europeas tienen clara esta lógica y a la vez que tienen sistemas de transporte público de excelencia, donde se vuelcan enormes magnitudes de recursos para lograr esa excelencia, porque la excelencia en el transporte público hay que poner recursos para que eso ocurra, y a su vez desestimulan la utilización de los autos. Pero vamos a encontrar ejemplos de otras ciudades que entienden que la forma de resolver esto es ampliando autopistas, lo cual genera más que lo que estamos de esto que estamos hablando. Por eso, a mí me cuesta mucho decir lo que está ocurriendo Más en el bien, mundo. más Más bien, me parece que me gustaría que nos centramos en lo que nos gustaría que ocurriera, en cuál es el tipo de ciudad que entendemos que debiéramos de construir. Me parece que esa es la reflexión que debiéramos hacer. Para no generalizar en eso que tú decís lo que pasa en el mundo, y yo quiero dejar el último bloque para que vos me digas lo que sería y cómo sería un ideal aquí en nuestro país. La pregunta es, ¿conocés algún lugar en el mundo concretamente
que se haya estimulado sobremanera la utilización del transporte público en detrimento del automóvil privado, o es más o menos todo parecido acá? Voy a intentar responder tu pregunta. Primero, este fenómeno de declive en el transporte público que yo mencionaba hace un par de bloques anteriores, uno podría decir, bueno, ¿esto ha ocurrido en todo el mundo? No, no es cierto, no ha ocurrido en todo el mundo. Hay ciudades que han podido salir de esa lógica en donde el transporte público no está en declive, sino que ha venido aumentando. Son ciudades que hacen apuestas muy fuertes pro transporte público, con inversiones para mejorar mucho la calidad. La ciudad de Viena es uno de esos ejemplos que ha invertido, claro, a escala de ciudades europeas ricas, ¿no? Seguramente no es el tipo de cosas tampoco que nosotros podemos hacer por una cuestión de recursos. Ahora, claramente, para mejorar el transporte público requerimos más recursos. Y eso es posible, no para ser Viena, porque hay una cantidad de cosas que nos separan de Viena, pero sí para poder ser la mejor versión de nosotros mismos. Claro. Hacemos la última pausa, Gonza, y a la vuelta quiero que planteemos una especie de juego de hipótesis de qué habría que hacer en nuestro país para que eso funcione. Porque ahí tienen que estar de acuerdo todos, tenemos que estar de acuerdo todos, autoridades, empresarios, empresas, la gente, el público, qué sé yo, no sé. Y no sé además cómo. Hacemos la última pausa y venimos para el último tramo de esta charla que tenemos con Gonzalo Márquez, experto en movilidad sostenible. Ya venimos. Ingresamos, amigos, en el último bloque de nuestro programa de hoy. Estamos haciendo Transporte al Día, lo estamos haciendo con alguien que nos está hablando de transportes desde que comenzó el programa. Gonzalo Márquez, experto en movilidad sostenible. Gonzalo, se puede, vos conocés mejor que nadie los intereses de cada uno de los sectores de los que hemos venido hablando. ¿Se puede llegar a lograr algo que sea parecido a lo ideal? Se puede avanzar mucho en esa dirección. El ideal es como el horizonte, ¿no? Uno se va caminando y el horizonte siempre está allá. Pero el tema es para dónde caminamos. Yo creo que esa es la conversación más importante que tenemos que tener. ¿Y de dónde tiene que partir? Tiene que partir de cómo evaluamos lo que tenemos, de a dónde nos lleva la forma en cómo venimos haciendo las cosas. Una vez que podamos ponernos de acuerdo en eso, va a ser más sencillo discutir cuáles son las alternativas. Porque al final del día, la forma como crecientemente nos estamos movilizando es perjudicial para todos, porque yo hablé de los costos, y por eso lo llamé subsidios que le impone a los peatones, de los costos, y por eso le llamé subsidio que le impone al transporte público, pero también podría hablar de los propios perjuicios que genera para el resto de los automovilistas. Exacto. Porque al final del día, esta forma de movilizarnos termina afectando a todos, y eso ni siquiera afecta más a pobres que a ricos. En la congestión todo es democrática, digamos, la congestión desde ese punto de vista. Entonces, genera costos para todos. Hay algunos estudios que se han hecho donde se le ha puesto costo a la congestión. Hay un estudio del BID de hace un par de años donde ha costeado en $300 millones por año en Montevideo el costo de la congestión, cuando uno suma las pérdidas de tiempo, los problemas de accidentalidad, la calidad del aire, los tiempos de viaje, bueno, todo eso se ha costeado de esa manera. Entonces, una vez que primero lleguemos a esa conclusión y después podemos trabajar en las alternativas. Las alternativas, primero, acá fácil no hay nada, porque las cosas que se construyen durante décadas se destruyen en un día. Sí, pero generar planes alternativos de sencillo no hay nada, porque hay una cantidad de actores, como vos lo dijiste, están las personas que legítimamente quieren ir más rápido y que naturalizan que, bueno, pero sí, claro, dame más verde para andar en el auto. Y bueno, y si esta persona tarda en cruzar, ¿por qué no hacemos un puente? Entonces, hagamos un puente. Que lo estamos haciendo en varios lugares de la interbalnearia, por ejemplo. De la interbalnearia. Hay ciudades que están de salida de eso, porque el puente no es para todos. Claro. El puente no lo pueden subir todas las personas. El puente también le insume más tiempo al que quiere cruzar de acá para allá. Sí, entonces, en fin, de vuelta, primero, concluyamos a dónde nos lleva esto y luego pensemos cuáles son las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? A ver, acá hay muchos temas técnicos de un proyecto determinado, qué características tiene que tener. Yo
quedémonos en los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los modos que tenemos que privilegiar? ¿Cuál es el diseño que tenemos que darle a nuestras calles? Por lo pronto, en los proyectos nuevos que encaremos, ahí, digamos, los proyectos nuevos que se han encarado últimamente por parte, por ejemplo, de la Intendencia, yo diría que tienen un poco más en cuenta estas cuestiones que lo que era hace Antes. 10 o 15 o 20 años. Tienen más en cuenta cómo las personas van a caminar, tienen más en cuenta cómo las personas se van a mover en transporte público. Y tienen más en cuenta cómo las personas van a moverse en bicicleta. Sin embargo, siguen teniendo un sesgo pro auto. ¿No? Claro. Entonces tenemos que desarmar esa lógica. ¿Cómo? En cosas pequeñas, como pueden ser los cruces. La Intendencia ha hecho algunas experiencias pilotos. Si van por la calle Canelones, por ejemplo, acá a 3 o 4 cuadras, van a ver que se han pintado algunas esquinas justamente para achicar la distancia que hay en el cruce, para justamente que no sean curvas de giro rápido, sino que impliquen como una advertencia. Una advertencia. Cuando uno ve que se hace más angosto por donde tiene que pasar, uno como automovilista presta más atención, y eso genera mayores condiciones de seguridad. Entonces, ahí se están haciendo cosas que seguramente es bueno ampliar, y después yo creo que la centralidad de la discusión es el transporte público. No tengo dudas sobre eso, para lo cual no alcanza con hacer el tipo de cosas que venimos haciendo en transporte público, en donde hay cuestiones que son claramente se han ido mejorando, el estándar de las unidades, tenemos la flota más nueva que hemos tenido en la historia, tenemos aire acondicionado, tenemos vehículos con accesibilidad, vehículos con mejor desempeño energético. Ahora, lo que es evidente es que eso no alcanza, porque eso no es capaz de revertir el deterioro que ha venido ocurriendo. Hay que meterse con los tiempos de viaje. ¿La base, Gonzalo, no sería un cambio cultural? El cambio cultural... Que todos estemos de acuerdo. Pero lo que pasa es que eso no va a ocurrir. La generación del cambio, sin duda, pero el asunto es cómo obtenemos el cambio cultural. Vamos a ver un ejemplo de cambio cultural. Hoy todos asumimos culturalmente que ninguno de nosotros está fumando acá adentro. Por más que alguno de ustedes sea fumador, yo no lo soy, pero quizás a ustedes, algunos, y sin embargo no estarían fumando acá. Eso hace 15 años, capaz que vos podrías haber entrado naturalmente fumando, y yo te hubiera ofrecido un cenicero. Exacto. ¿No? Y lo hubiéramos, eso no ocurrió. Ahora, eso no ocurrió espontáneamente, eso requirió en su momento de un liderazgo. Se requiere de un liderazgo y de acciones concretas, y el cambio cultural va traccionado por ese liderazgo. Entonces yo te diría... pongamos las cosas con claridad, se requiere un liderazgo político de esta nueva agenda. El cambio cultural va a venir como consecuencia de eso. Te voy a hacer la última pregunta y ya cerramos, que no tiene nada que ver, aunque sí tiene que ver con esto, porque además no es un tema de análisis, supongo. ¿Estarías de acuerdo con el tren rápido que se está hablando de la costa? Me parece que es el tipo de alternativa que tiene sentido. Luego, para que ese proyecto sea un proyecto exitoso, tenemos que trabajar mucho atrás de una cantidad de preguntas que se tienen que responder bien. ¿Cómo va a ser la conexión de Avenida Italia con 18 de julio? ¿Cómo se va a priorizar? Porque en el imaginario nuestro tenemos la idea de que si es un tranvía, un tren va a ir más rápido. Y eso no necesariamente. Aquellos que hayan podido ir a ciudades europeas van a ver que usualmente los tranvías están compartiendo el tráfico con el resto de los vehículos. Si ese es el punto, no vamos a resolver tampoco nada. Tenemos que hacer foco en la velocidad y en la disminución de los tiempos de viaje. Yo creo que esa es la principal agenda que tenemos que tener en el sistema de transporte. ¿Un proyecto de esas características puede contribuir en ese objetivo? Por supuesto que sí, pero nos falta mucho trabajo arriba de eso. ¿Qué dicen los chicos jóvenes cuando le hablas de esto? Porque son en los que tenemos que depositar la esperanza, ¿no? A veces no se entiende, ¿o sí? Sí, a ver, ellos vivencian su movilidad, digamos, más cotidiana, pero tenés una cantidad también de gurises que son gurises del asiento de atrás del auto, que toda su vida han visto la ciudad a través del asiento de atrás del auto. Y entonces eso también condiciona porque genera hábitos. Si está habiendo un cambio cultural por las nuevas generaciones, no podría afirmarlo ni negarlo. Claro. Gracias, Gonzalo. No, por favor. Muchas gracias a ti. Bien, amigos, hasta aquí nuestra entrega de hoy. Le agradecemos mucho el habernos acompañado y los esperamos la próxima semana a través de BTV. Que pasen bien. Gracias por lo de hoy y hasta entonces.